marzo de 1933, Hitler llega al poder en Alemania tras una victoria arrolladora en las elecciones, dando comienzo al régimen nazi en Alemania. Con Hitler en el poder, el Estado alemán irá adoptando paulatinamente un comportamiento totalitario que viene acompañado de una aversión racial hacia la cultura semita, que culpa a los judíos de la crisis financiera y económica. Durante el periodo de entreguerras, las vanguardias artísticas europeas daban comienzo a una nueva era de descubrimientos temáticos y técnicos, en conjunto de nuevos mensajes críticos a la sociedad de su tiempo. En este contexto, Hitler deberá adoptar una posición sobre una política cultural diferente, en sintonía con sus pensamientos raciales e ideológicos. En julio de 1937, en Múnich, al sur de Alemania, se abre una novedosa exposición artística titulada Entatelte Kunst, que se traduce al alemán como arte degenerado. Es una colección de arte vanguardista confiscado que la muestra en una distribución museográfica caótica, con carteles de burla, que no solo se mofaban de las obras en sí, sino también de sus precios exagerados. Al mismo tiempo, se inaugura en la misma ciudad la Haus der Kunst, Casa del Arte, que corresponde a un museo planeado por Hitler y que albergaría en su ceremonia de apertura una exposición de arte germano. La oposición simultánea de ambas exposiciones abre un problema. ¿Qué se buscó transmitir por medio de la polémica exposición de arte degenerado? ¿Por qué el régimen nazi optaría por oponerse a las nuevas corrientes influyentes del arte contemporáneo? ¿A qué fundamentos ideológicos obedece este hecho? Estas preguntas nos invitan a hacer un estado del arte, para exponer las principales líneas interpretativas en este problemático tema. Su relevancia recae en revelar algunos aspectos que la estética nazi buscaba reconsiderar en desmedro de los nuevos estilos del arte contemporáneo. Una interpretación de este problema podría ayudarnos a resolver este complejo dilema en la historiografía del arte europeo. La interpretación más general que se ha dado en torno a este problema considera que la concepción de arte degenerado deviene de la política deputatoria instalada con Hitler y Joseph Goebbels como ministro de propaganda. Dicha política cultural buscaba censurar y perjudicar la producción de arte contemporáneo judío y de tendencia vanguardista, en pro de la estética nacionalista y heroica promovida por el régimen. Sobre esto, Sandro Boccola, escritor y artista ítalo-suizo, en su texto El arte de la modernidad en 1999, señala que en un primer momento, dicha depuración parte por desarticular las estructuras de institucionalidad artística que estaban antes de que Hitler arribara al poder. Sumado a la quema de libros, prohibición de autores, censura del teatro y el cine, así como prohibición de interpretaciones musicales judías o rusas, se cierra la Bauhaus, que es un exponente internacional del diseño y el arte europeo. La escuela Bauhaus fue nicho de importantísimos artistas de las vanguardias, como Kandinsky, Johannes Itten, Paul Klee y Van der Rohe, entre otros. Por otro lado, Goebbels crea una comisión de pillaje, que en 1937 retira cerca de 17.000 obras vanguardistas de las colecciones públicas y cierra 427 museos. Lo importante de la tesis de Boccola es que explica esta depuración en la medida en que el régimen nazi promueve, en oposición, un arte nórdico y racialmente puro, fiel a la línea estatal, en el que se ensalzan hombres heroicos y que únicamente obtenía su inspiración de la sangre y de la raza. María Cristina Osorio, en su artículo Arte, Música y Cine en los años del nacionalsocialismo alemán de 2014, opone los intereses alemanes de pureza racial y cultural a las influencias foráneas de un arte vanguardista degenerado. Ella plantea que el arte y la cultura durante el nazismo se construyeron sobre la base de una política más amplia que tuvo como fundamento el racismo. Se entiende que las creaciones avaladas por los líderes nazis tuvieron una función pedagógica, a fin de plasmar de la mejor manera posible la forma como debía lucir un verdadero alemán, y la forma como lucirían los otros, los degenerados.
Una ideología nacionalista como la nazi habría sido, según la autora, exageradamente cauta y preocupada de filtrar toda influencia foránea y extraña al verdadero sentimiento y modo de ser auténticamente alemanes. Esto explica además la exposición inaugural en la Haus der Kunst en Múnich, donde el arte germano sería el principal protagonista. Las tesis de Bocola y Osorio apuntan a que las políticas estatales sobre el arte se fundamentan en la restauración de la cultura como un estímulo a la creación de obras que reflejan la verdadera esencia del alma alemana, que además rechaza lo actual y busca revivir la naturaleza de la cultura germana. Sumado a ello, los mitos, los símbolos y los rituales colectivos, más allá de seducir a las masas, pretendieron disciplinarlas y modelarlas. Jordi Claramonte, en Estéticas y Políticas del Nazismo, del año 2012, fundamenta que la estética cultural nazi se relaciona directamente con un carácter conservador que raya en lo kitsch. En otras palabras, los elementos de un clasicismo decorativo, tan correcto como estéril y algo kitsch, ya estaban instalados en la cultura estética europea desde finales del siglo XIX. El fascismo acabó encontrando más oportuno acoplarse a ellos, sin perjuicio de que tanto en Italia como en Alemania e incluso España hubieran sus momentos de flirteo con algunos artistas de vanguardia. Esta estética se plasmó en la Haus der Kunst, donde la arquitectura de espacios y líneas conservadoras se alzó para rendirle homenaje a la naturaleza alemana, siendo considerado el museo más importante que ellos construyeron. Niall Levy expone una novedosa tesis en su estudio, Juzgue por usted mismo, la exhibición de arte degenerado como espectáculo político, del año 1998. Dice que la exhibición de arte degenerado corresponde a un espectáculo político, donde el gobierno se da el lujo de presentar una exposición desordenada y caótica con fines estratégicos, de evaluar las propuestas temáticas y el valor en sí que tiene el arte vanguardista, principalmente el expresionismo alemán. Por otro lado, el espectáculo político iría en sintonía con la noción de una contraexposición, es decir, mostrar para generar rechazo. Hacia los años 20, Berlín se alzaba como una ciudad moderna y en paz. Aquí pinta el maestro Georg Ehrenfried Gross, George Gross, pintor expresionista alemán. Luego de la Primera Guerra Mundial sobrevino el drama de millones de personas que caían en la pobreza extrema, cesantía y mala salud. En este contexto, Gross se dedicó a plasmar en sus pinturas los horrores de la guerra y los militares, con líneas y colores expresivas, que producían al espectador integrarse a la atmósfera del terror. Así, las temáticas que Gross pintaba iban en contra de la propaganda de la República de Weimar, que se enfocaba más en evitar temas relacionados a la guerra, por lo que fue enjuiciado en Berlín. Finalmente, sería Estados Unidos al exilio en 1933 por las regulaciones al arte que Hitler pronto impondría. Él sería uno de los artistas catalogados como degenerados, siendo confiscadas todas sus obras con su firma. Katharine Lene Brun, en El arte degenerado y Alemania nazi del año 2008, aporta bastante a nuestra problemática, sosteniendo que la concepción de arte degenerado obedece a la patologización de la mente judía como mente enferma. Otro argumento novedoso presentado por la autora tiene que ver con la influencia que pudo haber ejercido en Hitler las ideas de Dietrich Eckart sobre el bolchevismo cultural y cómo éste era responsable del decaimiento de la cultura europea. La atribución de dicho bolchevismo en las obras vanguardistas jugaría un rol fundamental. Las ideas de rechazo y censura derivarían de esto, y como ya hemos visto, varias obras saldrían del círculo público para ser ocultadas. Paul Klee, pintor alemán nacido en Suiza, fue otro de los artistas expresionistas rechazados por el régimen nazi. Lucrecia Jócano, en su obra Paul Klee, Arte degenerado, del año 2007,
intenta revelar las razones de por qué el arte de dicho artista fue considerado degenerado y las consecuencias que trajo para el trabajo artístico del pintor. La autora se escuda en la teoría estética de Adorno para argumentar que la distribución de Klee obedece a una estética de la incomprensibilidad, donde el lenguaje es enigmático y puede dar lugar a una serie de interpretaciones sesgadas. Una de ellas corresponde a la consideración de que la obra es pintada por un bolchevique cultural. Es importante señalar el artículo de Anthony Gelong-Villatoil, titulado Las vanguardias artísticas y los totalitarismos en Europa, del año 2014, donde enfatiza algo que ninguno de los autores revisados ha tratado, y es sobre la percepción que algunos personajes importantes tuvieron de las vanguardias. En algunas páginas, este autor escribe sobre cómo el nazismo intentó adaptar el expresionismo alemán a las ideas del patriotismo germano, fracasando en el intento. En un primer momento, Joseph Goebbels admiró el expresionismo de Munch e incluso el de Nolde. Sin embargo, todo cambiaría desde 1933, cuando Hitler accede al poder total. Bajo las influencias de Rosenberg y la Liga de Combate por la Cultura Alemana, un giro inesperado demostraría la dependencia de Goebbels. Las ideas de Rosenberg sepultan los movimientos vanguardistas, los cuales sucumben definitivamente en 1937, con la inauguración de la exposición de arte degenerado. El autor plantea que Hitler impuso a Rosenberg frente a Goebbels, y la suerte del arte moderno alemán quedó sellada para todo el periodo de la presencia nazi en el poder. El rechazo del régimen nazi a las vanguardias artísticas y la Segunda Guerra Mundial tuvieron destacadas implicancias en el mundo del arte. El historiador y crítico del arte Irving Sandler, en su obra El triunfo de la pintura norteamericana del año 1996, destaca que la nueva capital del arte ya no estará en Europa sino en Estados Unidos, Nueva York, con el surgimiento de los años 50 del movimiento expresionista abstracto que, por lo demás, había bebido de las influencias indirectas de pintores expresionistas alemanes. Muchos artistas exiliados habrían contribuido al vaciamiento de las vanguardias y al declive de la hegemonía que ejercía la Bauhaus. Piet Mondrian, que dedicó gran parte de su vida al neoplasticismo en la Bauhaus, debió autoexiliarse a Nueva York. Otros artistas como Kandinsky y Chagall decidirán migrar a Francia. Al terminar la guerra, los aliados lograron recuperar numerosas obras confiscadas, estando ocultas en subterráneos, minas abandonadas o enormes castillos. Con el pasar de las décadas no dejan de aparecer nuevos rincones que ocultan las pinturas prohibidas, llevándolas a museos para su recuperación y posterior exposición. Pero también hubo colecciones privadas confiscadas por los nazis, principalmente de familias judías de Viena, ciudad con una prestigiosa academia de arte. Los herederos de las desaparecidas obras pedirán su restitución, con un gran significado personal y familiar.
Pero a décadas de haber terminado la guerra, la sociedad y el Estado alemán rinde tributo a los artistas censurados y humillados, usando espacios antes agresivos, ahora dotándolos de nuevos diseños y significados en un contexto de ciudad multicultural, tolerante y con memoria. Esto sirve al mundo entero como un recordatorio de lo que ha pasado, como un lenguaje conciliatorio y de paz.